no forma parte de esta imputación, es necesario precisar que en el caso de Coteva se atribuye a Toledo Manrique haber realizado operaciones financieras complejas con la finalidad de realizar varios procesos de enmascaramiento hasta canalizar el dinero ilícito hasta cuentas de otro grupo de empresas offshore que habría constituido para la adquisición de bienes muebles e inmuebles. Hasta aquí la imputación por lavado de activos. En buena cuenta le está imputando dos modalidades de lavado de activos: el acto de conversión, colocación de dinero en cuentas offshore de Joseph Maiman, y también el acto de transferencia, en el sentido de que estos fondos colocados se habrían mutado a otras cuentas, ¿se entiende? O se habría producido transferencia de estas cuentas a otras cuentas. Hasta aquí la imputación respecto a los dos delitos que está imputando el Ministerio Público contra Alejandro Toledo Manrique. Fundamento jurídico número 2. Requerimiento de prisión preventiva. El Ministerio Público ha requerido la prisión preventiva del investigado Alejandro Toledo Manrique por el plazo de 18 meses. Y para tal efecto ha sustentado su pedido en base a los siguientes argumentos centrales. Como primer argumento señala de que existen elementos de convicción en contra del investigado Alejandro Toledo Manrique respecto a los delitos de tráfico de influencias y de lavado de activos. Para tal efecto ha citado diversos elementos de convicción, entre ellos documentales y declaraciones. Como segundo argumento ha señalado de que la prognosis de la pena superaría los 4 años de pena privativa de la libertad, atendiendo a la penalidad prevista para cada uno de los delitos, esto es, tráfico de influencias y lavado de activos. Como tercer argumento ha señalado de que se habría configurado el peligro procesal del investigado Toledo Manrique, básicamente porque no tendría arraigo en el Perú. Ha señalado también la gravedad de la pena. Ha señalado también el tema de la gravedad de la pena, el tema de la gravedad de los cargos, e incluso ha hecho alusión a que no estaría dispuesto a someterse a la justicia peruana. Estos son los principales argumentos que ha esgrimido, pues, el Ministerio Público. Fundamento jurídico número 3. Temas, materia de análisis. En el presente caso, este despacho ha identificado diversos temas que van a ser materia de análisis de cara a decidir si es que se ampara o no el pedido de prisión preventiva planteado por el Ministerio Público. El primer tema consiste en establecer si se habría configurado la apariencia del derecho respecto al investigado Alejandro Toledo Manrique respecto a los delitos que se le imputan. El segundo tema consiste en determinar si se habría configurado la prognosis de la pena superior a los 4 años de pena privativa de la libertad en el caso de Toledo Manrique. El tercer tema consiste en establecer si se ha configurado o no el peligro procesal en este investigado, Toledo Manrique. Aquí se va a evaluar el peligro de fuga y el peligro de obstaculización de ser el caso. Un cuarto tema que se va a evaluar de ser el caso viene a ser el tema de la proporcionalidad del mandato de prisión preventiva en el caso específico de Toledo Manrique. Un quinto tópico que se va a evaluar es el tema de ser el caso también, es el tópico concerniente al plazo de la prisión preventiva de Alejandro Toledo Manrique. ¿Por qué hemos seleccionado todos estos tópicos? Porque estos tópicos están en función a líneas jurisprudenciales que ya han sido establecidas por la Corte Suprema, concretamente en una casación de Moquegua, al cual han hecho alusión tanto el Ministerio Público
como la defensa técnica de Alejandro Toledo Manrique. Fundamento jurídico número 4. Análisis del primer tema, sobre la apariencia del buen derecho respecto al investigado Alejandro Toledo Manrique sobre los delitos que se le imputa: tráfico de influencias y lavado de activos. En este apartado, que es el apartado que va a tomar mayor tiempo este despacho, vamos a desarrollarla en varias partes. En una primera parte vamos a desarrollar el concepto de la apariencia del buen derecho. En una segunda parte, la selección de los hechos que vamos a evaluar. En una tercera parte, el tema concerniente a diversas cuestiones jurídicas. Muy bien, empezamos. 4.1. Concepto de apariencia del buen derecho respecto a los delitos que se imputa a Alejandro Toledo Manrique. Cuando hablamos de la apariencia del buen derecho, ¿qué es lo que tratamos de decir? De que exista un alto grado de probabilidad sobre los hechos que se imputa al investigado Alejandro Toledo Manrique sobre los delitos de tráfico de influencias y de lavado de activos. Ojo, aquí quiero dejar en claro, no se exige certeza sobre la ocurrencia de los hechos que está imputando el Ministerio Público al investigado Alejandro Toledo Manrique, sino lo único que se exige es la concurrencia o la existencia de un alto grado de probabilidad sobre los hechos que está imputando el Ministerio Público al investigado Toledo Manrique. Esto ya ha sido zanjado, incluso por una casación de la Corte Suprema, Moquegua, y también ha sido zanjado por la doctrina. Asimismo, importa, digamos, desarrollar este tema de la apariencia del buen derecho, respecto al cual hemos dicho que debe existir un alto grado de probabilidad, por cuanto los elementos de convicción que ha presentado el Ministerio Público deben discurrir sobre los hechos que ha imputado el Ministerio Público, en buena cuenta. Solamente una digresión adicional. Cuando sobre este tema el Código Procesal Penal ha hecho referencia a la apariencia del buen derecho o al alto grado de probabilidad cuando ha utilizado el nomen juris, concurrencia de fundados y graves elementos de convicción, para enfatizar el grado de probabilidad que debe existir sobre los hechos que está imputando el Ministerio Público al investigado Alejandro Toledo Manrique. 4.2. Selección de los hechos fácticos. Este despacho, para efectos de analizar si existe o no este alto grado de probabilidad sobre la ocurrencia de los derechos, sobre la ocurrencia de los delitos que está imputando el Ministerio Público al investigado Toledo Manrique, ha creído conveniente seleccionar diversos hechos fácticos que vamos a analizar a continuación. El primer hecho fáctico, 4.2.1, sobre la obra pública de la Interoceánica, los tramos 2 y 3, sobre las irregularidades que se habrían cometido en la misma y la intervención del investigado Alejandro Toledo Manrique. Sobre este tema, para desarrollar esta temática que tiene que ver con varios sucesos, esto es, con la licitación en sí misma, con las irregularidades que se habrían presentado en este proceso y sobre la intervención del investigado, hemos creído conveniente desarrollar diversos elementos de convicción. El primer elemento de convicción que vamos a citar viene a ser el resumen ejecutivo 02-2004, que corre de folios 95 a 99. Muy bien. Quiero dejar en claro, estamos empezando por el primer hecho fáctico.
Sobre este primer hecho fáctico, para este despacho existe un alto grado de probabilidad de que en la obra pública interoceánica tramos 2 y 3 se hayan presentado irregularidades en la cual habría intervenido el investigado Alejandro Toledo Manrique. ¿Cuáles son los elementos de convicción en los cuales se sustenta este despacho para formular dicha afirmación? A continuación voy a pasar revista a diversos elementos de convicción, voy a citar literalmente cada elemento de convicción y voy a efectuar la glosa respectiva, es decir, la interpretación que este despacho le está dando a cada elemento de convicción. En primer lugar, el primer elemento de convicción es el resumen ejecutivo al Consejo Directivo de Proinversión, folios 95 y 96, del requerimiento de prisión preventiva, digamos, del incidente sobre prisión preventiva. Voy a ir a la parte que más me interesa. ¿Qué es lo que quiere destacar este despacho respecto a este elemento de convicción? Respecto a que este proyecto de la interoceánica fue destinado para ser ejecutado mediante la inversión privada. Y esto ha sido desarrollado concretamente en el punto numeral 4 romanos, conclusión y recomendaciones. ¿Qué es lo que dice? El proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil, IRSA-Sur, beneficiará aproximadamente al 20% de la población del país, facilitando de esta manera sus actividades económicas, socioculturales y de turismo, redundando en el desarrollo del país. Adicionalmente, permitirá la interconexión vial con el Brasil, generando alternativas adicionales de desarrollo. Teniendo en cuenta lo señalado en el análisis técnico, se recomienda la concesión al sector privado bajo los mecanismos y procedimientos establecidos en el TUO y su reglamento, aprobados por los decretos supremos 059/96 PCM y 060/96 PCM respectivamente, de las redes viales que conforman el proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil IRSA-Sur. Asimismo, se dispuso encargar la conducción del proceso de promoción de inversión privada, a que se refiere el párrafo precedente, al Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos. En buena cuenta, ¿cuál es la interpretación que le da este despacho a este elemento de convicción? De que esta obra interoceánica de gran envergadura prácticamente se decidió que sea ejecutada mediante la concesión al sector privado. E incluso en este documento se hace alusión de que ello traería beneficios para el Estado peruano y que la conducción de este proceso iba a estar a cargo de un comité, el Comité de Proinversión. Segundo elemento de convicción que vamos a citar, oficio 93 del 2016. Eso está a folios 100. Según el cual el secretario general de Proinversión, el señor Gustavo Villegas del Solar, remitió la documentación correspondiente a la interoceánica. ¿Qué me interesa destacar? El acta de la sesión 87 de Proinversión. Esto corre de folio 101 a 104. Me interesa destacar sobremanera el folio 103. Pero antes de ello, quiero dar cuenta de que este acta de sesión es de fecha 22 de diciembre del 2004 y se llevó a cabo en las instalaciones de Palacio de Gobierno, en fecha en que el investigado Alejandro Toledo Manrique
cumplía funciones como presidente de la República del Perú. Y en dicha sesión se dio lectura a la agenda de la misma y se hizo referencia a diversos asuntos, y en donde uno de los asuntos era precisamente la obra pública de la Interoceánica. Y es así que en el punto 5 se da la aprobación del plan de promoción del proyecto Corredor Vial Interoceánica Perú-Brasil. Para tratar este tema fue invitado el señor presidente de la República, Alejandro Toledo Manrique. Acto seguido, el director ejecutivo realizó una presentación del proceso de promoción sobre el proyecto de Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil, en el cual participaron los ministros de Estado y el señor presidente de la República. Seguidamente, el secretario dio lectura al oficio 59 del 2004, de fecha 14 de diciembre, en donde el Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos, mediante el cual solicita la aprobación del Plan de Promoción de la Inversión Privada para la entrega en concesión al sector privado de las obras y mantenimiento de las redes viales que conforman el proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil, a que se refiere la Ley 28.214. ¿Cuál es la glosa que tiene que hacer este despacho respecto a este elemento de convicción? Pues que en esa fecha, que ya se ha dado lectura, el 22 de diciembre del 2004, en Palacio de Gobierno, se levanta el acta de sesión 87, y en donde se trató diversos temas, y uno de los temas era precisamente la aprobación del proyecto de la Interoceánica Perú-Brasil. Pero nótese pues de que en cuanto a Alejandro Toledo Manrique, solamente se consigna su participación, no en otras obras públicas que estaban consignadas en este acta, solamente su participación se advierte a propósito de la aprobación de la Interoceánica. Este es un dato que merece ser destacado. Efectivamente, solo interviene a propósito de esta obra. Hay que hacer notar de que en la agenda de esta acta de sesión habían otros temas que también tenían que ver con obras de gran envergadura. Sin embargo, solamente Alejandro Toledo Manrique decide participar a propósito de la aprobación de esta obra pública. Tercer elemento de convicción, Decreto Supremo 022 del 2015, folio 105. Está fechado este Decreto Supremo con fecha 10 de febrero del año 2005, y en la cual interesa hacer referencia tanto a los antecedentes como a la parte resolutiva. Se dice que mediante Ley 28.214 se declaró de necesidad, interés nacional y ejecución preferente el proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil. Se hace alusión de que en la Cumbre de Río, se menciona en este Decreto Supremo, llevada a cabo en el mes de noviembre del 2004, los presidentes de la República de Perú y de Brasil suscribieron el acuerdo bilateral para garantizar el financiamiento del Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil y construir de manera inmediata la carretera interoceánica que uniría a ambos países. Luego se dice, por Resolución Suprema 156, se estableció la entrega en concesión al sector privado del proyecto Corredor Interoceánico Perú-Brasil. Más adelante,
que con el fin de realizar el proceso de concesión mediante el concurso de proyectos integrantes conforme lo dispone el artículo 4 del reglamento que regula la entrega en concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, y atendiendo al requerimiento efectuado mediante oficio 397 de Proinversión, se justifica el tratamiento excepcional de los tramos incluidos dentro de la concesión del proyecto Corredor Interoceánico Perú-Brasil IRSA Sur. En consecuencia, decretó lo siguiente. Artículo 1. Excepción al cumplimiento de la fase de preinversión del ciclo del proyecto de los tramos incluidos en la concesión del proyecto Corredor Interoceánico. Exceptúese del cumplimiento de la fase de preinversión del ciclo del proyecto a que se refiere la Ley 27293, ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, incluida la declaración de viabilidad a los tramos incluidos en la concesión del proyecto Corredor Interoceánico Perú-Brasil. Artículo 2. El presente decreto supremo será refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro de Transportes y Comunicaciones. Dado en la Casa de Gobierno, 9 de febrero del año 2005. Firman Alejandro Toledo, Presidente Constitucional de la República, Javier Sota Nadal y como Ministro de Educación y encargado de la cartera de Economía y Finanzas, y José Ortiz Rivera. ¿Cuál es la glosa que va a hacer este despacho, o la interpretación que va a dar este despacho a este decreto supremo 022-2005 que corre a... Cuando no forma parte de esta imputación, es necesario precisar que en el caso de Coteva,